Amén. A reading from the book of Lectura Jeremiah. del profeta Jeremías. Behold, Miren, days are coming, que lleguen días, oráculo del that I will Señor, raise up a en righteous que suscitaré a David un vástago who legítimo. shall reign and govern. Reinará como rey He shall prudente. do what is just Hará and right justicia y derecho en la tierra. in his days. Judah En su día be se saved. salvará Judá. Israel shall dwell Israel in security. habitará seguro. This is the name they Y lo give llamarán con este the nombre, Lord el our Señor justice. nuestra justicia. Therefore, Por eso, days will come, miren que llegan días, oráculo del shall no Señor, longer say, as the en Lord que of no hosts se dirá, brought vive el them out Señor of que Egypt, sacó a los israelitas de but Egipto, rather, sino que the se Lord dirá, lives, vive el the Señor que descendants sacó a of la Israel raza de Israel del and brought país del norte y de los from países all the a donde lands los which I expulsó banished them. y los trajo They shall para que again live habitaran on their own land. en sus campos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Justice shall Señor. flourish in Que en his sus time. días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. O God, Dios give mío, your judgment in confía tu juicio al Rey your justice, para que rija a tu pueblo con justicia, govern your people with a justice, tus your humildes afflicted ones with con judgment. rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. For he shall rescue the poor when he Porque Él librará del pobre que clamaba, al afligido que no tenía shall protector. have pity Él se apiadará del pobre y del the indigente lives of the poor. y salvará la He shall vida save. de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Blessed be the Lord. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Alone does wonders. el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, May the whole earth que su gloria llene la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Pastor de la casa de Israel, que en el Sinaí diste a Moisés tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. This is how the birth of Jesus. El nacimiento de Jesucristo fue así. When his mother Mary was María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Joseph, her husband, José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. decided to divorce. Pero apenas había tomado esta resolución, Such was his se le apareció en sueños un ángel del Señor The que le angel of the dijo: Lord appeared to him in a dream José, and said, hijo de David, Joseph, son of David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, for it is through porque la criatura que hay en has ella been conceived viene in her. del Espíritu Santo. She will bear a son. Dará a luz un You hijo, are to name y him tú le pondrás por Jesus, nombre Jesús, because he will save his porque él people from salvará a their su sins. pueblo de los pecados. All this took place Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. when Joseph awoke. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. No tuvieron
relación con ella hasta que tuvieron el hijo y lo nombraron Jesús. Verbum Domini. As patron saint of the Universal Church, Como santo patrón de la Iglesia Universal, San José es considerado en gran estima, gran reverencia por su fe y su intercesión paternal y su protección de la Iglesia de los fieles y, más que nada, el Hijo de Dios. Dios Hijo, su papel como guardián del Redentor, guardián del Mesías. Tenemos en la más grande estima la fe, más que nada, que San José tuvo. Junto a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, San José habría conocido al Salvador más que nadie. Hubiera conocido sus atributos de niño al mirarlo como un bebé recién nacido en Belén, en un establo, en un pesebre. Él habría estado ahí. Él habría visto, él habría escuchado los llantos del recién nacido Señor. Hace 150 años, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío IX proclamó a San José santo patrón de la Iglesia Universal. Y este 8 de diciembre pasado, la semana pasada, el Papa Francisco declaró el año de San José, que va del 8 de diciembre del 2020 y concluye el 8 de diciembre del 2021. Muy a menudo, cosas como estas son proclamadas o anunciadas en la Iglesia y como 1 o 2 semanas después, a menudo nos olvidamos. Así que creo que los frailes tenemos la esperanza este año. Estaremos reflexionando junto con ustedes acerca del misterio y la maravilla de San José. Vamos a tratar de sacar la hermosa estatua de San José que tuvimos durante nuestro año diocesano de San José, pero nuestro padre Joseph, no está aquí. Él realmente es el guardián de esta capilla y no está aquí para asegurarse que todo esté bien, en orden y bonito. Yo sé que nos está escuchando, así que sé que también estará sonriendo, pero antes que vuelva a casa, Padre Joseph, la vamos a sacar. En su carta apostólica, el Papa Francisco escribió la semana pasada, dice, hace 150 años después de la proclamación del santo patrón de la Iglesia Católica por el Beato Pío IX, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones personales acerca de esta figura tan extraordinaria. El Papa Francisco está hablando acerca de San José, tan cerca de nuestra propia experiencia humana. Pues como Jesús dice, de la abundancia del corazón, el corazón habla. Eso sí se titula ese documento, el documento que el Papa Francisco emitió, titulado El corazón del Padre, Patris Corde. El Papa Francisco dice, mi deseo de hacer esto ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Él dice, médicos, enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras,
transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Es una afirmación muy profunda. Nadie se salva solo. El Papa Francisco dice, ¿cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Continúa. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Al concluir, dice, San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Muchas personas que nos escuchan, los hemos escuchado todo el año. Muchos de ustedes entran en esta categoría y les damos gracias de todo corazón, así como ustedes nos han expresado las gracias a nosotros, a EWTN, por haberles ayudado. Pero nosotros queremos agradecerles por haber estado aparentemente oculto, por haber sido cuidadores de personas, por haber cuidado de sus seres queridos, sus hijos, sus padres, sus abuelos a menudo, paciencia, los pacientes en asilos de ancianos, hospitales. Gracias por su tutoría de las almas, por su guardianía. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha llegado a una mayor conciencia del papel de San José en la vida de Cristo, y la experiencia de la Iglesia ha llegado a una conciencia más grande de cuán poderosa es su intercesión. Espero que ustedes mismos estén practicando algún tipo de oración y papel intercesorio, y espero que estén pidiéndole a San José su intercesión para ustedes mismos y por el mundo, por la Iglesia, en estos tiempos. En la cultura en que vivimos hoy, necesitamos a San José más que nunca como ejemplo de paternidad auténtica, tanto paternidad natural en la familia como la paternidad sobrenatural en el sacerdocio y la vida religiosa, la vida consagrada. En la sociedad en general, en todo el mundo, hay una crisis de liderazgo, de ser guardián, de ser padre. Y esto no es para denigrar a los líderes en nuestra sociedad, por seguro. No quise hacer ningún tipo de ataque y decir que tenemos un mal liderazgo en todos sitios. Hay muchos maravillosos ejemplos de padres allá afuera en las familias. Hay muchos maravillosos ejemplos de obispos en nuestra sociedad y en nuestra iglesia que lideran a la iglesia valientemente como pastores, como San José, liderando a las personas en el rebaño y enseñándoles. Pero creo que no es secreto
que ha habido una crisis de paternidad en las familias, una crisis de padres que nos desilusionan en muchos lugares, una crisis en la iglesia en donde los obispos no enseñan bien la fe o a veces lideran a las personas guiándolos hacia el pecado y a veces en lugares en los que no cuidan a la gente como deberían. Es horrible. Creo que cualquiera de nosotros, cuando leemos acerca de alguna de las actividades en el mundo, en los padres y líderes y obispos en la iglesia incluso, es horrible cuando vemos y escuchamos escándalos en la iglesia. San José, en San José realmente debemos acudir, la iglesia entera debe acudir a él. Cada padre, cada sacerdote, obispo, padres y familias, incluso solteros que viven en el mundo, hombres solteros, deben acudir a San José como modelo de paternidad, modelo de cómo ser un guardián, de cómo ser un pastor. El Evangelio de hoy nos ofrece un vistazo del papel de San José como tutor del Redentor. San Mateo nos ofrece un recuento de la Anunciación desde la perspectiva de San José. Probablemente conozcamos el relato de la Anunciación de San Lucas, en donde él recuenta cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María con el saludo Ave, llena de gracia, en griego, Kekare Ketomini. Ave, tú que has sido transfigurada por la gracia de Dios, en la traducción del griego. Dice en latín, gracia plena, Ave María, gracia plena. Pero en griego, Kekare Ketomini. Salve tú que has sido transfigurada por la gracia de Dios. Así que el ángel está saludando a María, primero que nada, diciéndole, regocíjate. Acabamos de tener el domingo de Gaudete, el domingo de regocijarse. San Pablo dice en sus cartas la palabra regocíjense 22 veces. La mayoría de los tiempos que San Pablo dijo esas palabras, regocíjense, y nos dijo que nos regocijemos, estaba encadenado probablemente en prisión. No realmente donde la mayoría de nosotros podríamos estar contentos. En una prisión, en la oscuridad. Pero nos dice que nos regocijemos. Que nos regocijemos en la debilidad, nos dice, pues es ahí donde recibimos fuerzas. Que nos regocijemos en la tribulación, que nos regocijemos en el sufrimiento. Esto requiere una verdadera gracia sobrenatural. Por eso la alegría es fruto del Espíritu Santo. Y la verdadera alegría solo puede manifestarse en una persona que vive las virtudes. Primero que nada, las personas que están viviendo la prudencia, la justicia, la fortaleza, la temperanza, la persona que está llena de fe, esperanza y caridad, y los dones del Espíritu Santo, sabiduría, conocimiento, entendimiento, concilio, piedad y temor del Señor. Luego vienen los frutos al vivir la vida de gracia y amistad. Por eso siempre hemos de orar a menudo pidiendo aumento de fe, esperanza y caridad. Nunca podemos tener suficiente fe como la tuvo María, como la tuvo San José. El ángel también le dice a María en la Anunciación
que no tenga miedo. The account that we heard today El relato que leímos hoy de San Mateo le dice, San José, hijo de David, not be afraid to take no Mary, temas de recibir a María, tu esposa, en tu casa, into your abode. en tu morada. Both Mary and Joseph Tanto María como José recibieron un mensaje similar del arcángel Gabriel. they both were asked to Los dos, similar, a los dos se les pidió que realicen un acto similar de fe, not the same, no el mismo, sino un acto de fe similar. at the center of their act of Al faith centro de su acto de fe está la verdad de que este niño fue concebido por el poder del Espíritu Santo, that this child was not que este niño no nació de simiente humana, of a supernatural este niño nació por un evento sobrenatural, Holy Spirit. cuando el Espíritu Santo cubrió a la Virgen. Of this child was El not origen de este niño human origin. no fue un origen humano, sino que nació de In Dios. other words, the Virgin Mary En otras palabras, la Virgen María faith y San José en su acto de fe, los dos señalan hacia la iniciativa divina, God acted los dos señalan a la obra de Dios. Dios obró primero y luego el acto de fe es nuestra respuesta humana divine initiative to God a acting. la iniciativa divina, a la obra de Dios, a la acción de Dios. Cuando Dios viene a nosotros y nos pide algo, y a cambio, eso es la fe. Faith is a human La fe response es una respuesta humana to a divine action. a una acción divina. Saint Joseph was asked to make a similar act of faith that A would San José se le pidió que realice un acto similar de fe que tendría consecuencias eternas. every act has a Recuerden que cada acto tiene una consecuencia eterna, just as Mary's act of faith así como el acto de fe de María cambia el curso de la historia humana the Redeemer into the world. al traer al Redentor al mundo. Act of faith, El acto de fe de San José es importante también. it had been prophesied that the Se Messiah había profetizado que el Mesías of the house of David. sería de la casa de David. Joseph, by naming the San Messiah, José, al nombrar al Mesías, cumplió esta profecía. Saint Joseph would be the one to San bestow José the sería el que daría el nombre Redeemer, al Redentor y el Mesías, that name upon which every ese knee shall nombre bow, ante el cual toda rodilla se doblaría, aquellos en el cielo y debajo de la tierra. Saint Joseph would be the one to bestow San José sería el que upon our Redeemer. daría el nombre a nuestro Redentor, cumpliendo la profecía. In both cases, the En ambos casos, la urgencia del mensaje del ángel that God had sugiere que Dios for them tenía una misión para ellos possible for them que to accomplish sería imposible para ellos lograr a divine sin initiative. una iniciativa divina, sin ayuda. God's help in Necesitaban la ayuda de Dios para lograr esto. without trust in the plan of God, Joseph abandoned himself, or rather with Conf- trust, Con confianza en el plan de Dios, Joseph San abandoned José himself to se what was entregó contrary to a human lo que iba en contra de la lógica humana, and fully. a pesar de no entender plenamente. Often in our lives do we ¿Con qué not frecuencia en nuestras vidas no comprendemos plenamente la voluntad de Dios? all say that? Creo que todos podemos decirlo. Grasp No comprendemos plenamente complete la voluntad de Dios. is not necessary. Entendimiento completo no es necesario The Lord para asking aceptar lo que el Señor nos pide. I think any parent, any Creo que cualquier padre, parent creo that's que been married cualquier padre o madre 10, 20, que han 25, estado 30 casados years didn't 10, 20, 30 años, grasp the meaning of no entienden plenamente el significado de los votos que se hicieron uno al otro en el altar, over the years they come y to luego con el paso de los años awareness of llegan a una conciencia de la realidad ability that y la responsabilidad existed to them que les han sido encomendadas as husband and wife. como Same thing marido y mujer, y lo mismo con la vida religiosa, put in the religious life el sacerdocio y la vida religiosa. Un is not entendimiento completo no está presente in the
formation stages when en las etapas de formación, cuando uno está recién ordenado y está tomando los votos finales. El entendimiento llega con el tiempo. San Anselmo, quien celebramos recientemente, tenía un lema, modus quorum intellectum, que significa la fe busca el entendimiento. A menudo, la mayoría del tiempo, queremos tener entendimiento y después realizar un acto de fe. Pero así no es como funciona en realidad. Realizamos un acto de fe, realizamos el asentimiento de fe, y luego con el paso del tiempo, con la gracia de Dios y la ayuda de Dios, entonces empezamos a entender. Entonces empezamos a entender la realidad del llamado y la misión que Dios tiene para nosotros. Nuevamente, la mayoría del tiempo, el entendimiento llega después de que hemos dado nuestro asentimiento a Dios. Y llega mediante la oración, mediante la paciencia, mediante el silencio, al escuchar a la palabra de Dios. San José nos da un ejemplo de lo que significa permanecer firmes y diligentes y pacientes. Nos da el ejemplo de, en cierta forma, de ser Salvador del Salvador. Él es el que dio la bienvenida a la Santísima Virgen María y al niño Egipto, y en cierta forma salvó al Salvador de ser masacrado por Herodes. Así que nuevamente, San José nunca puede ser subestimado en la historia de la salvación, el papel que él tuvo y el papel que él continúa desempeñando y espero seguirá desempeñando en la Iglesia en este año y el resto de la existencia de la Iglesia hasta que el Señor elija regresar en su gloria. Ofrezcamos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre, que nos dio